aleluia, alabanza, aleluia. Alabanza, Jesus. O Cristo nos vence, nos tiene victoria, aleluia. Alabanza, Jesus. Demos manos vida a Tao, Senhor. Demos manos vida a Tao, Senhor Deus de glória. Cada Senhor, vou visitar-nos de maneira especial. Visitar-nos com glória, Senhor. Visitar-nos com poder, oh Senhor Deus de glória. A lo que nos dimester de nos vida, oh Senhor. Alabanza, Jesus. Senhor Deus de glória, danke Senhor Deus de glória, danke Tata, danke Senhor Deus, demos manos vida a Tao, Senhor Deus de glória, danke nos adoramos Senhor, em nome de Cristo Jesus. Deus bendicionar a minha irmã, quem está viva, na seu nome, venga, bebecita, que no tiene miedo sobre Dios. Está basada en el texto de Isaías 43, gloria a Jesús. No se van a pasar en lectura de la palabra de Dios a mi hija, que es una Mercedes Guzmán. Amén. Y ya alabamos a Dios y glorifique, aleluya. Se va a habitar en él un pueblo que va a la gloria a Jesús. Que tus aguas vivas corran sobre mí, que tu Santo Espíritu tome control de toda situación que perturba mi alma, mi vida y mi corazón. Te los entrego hoy a ti, que tus aguas vivas Santo Espíritu tome control de toda situación que perturba mi alma, mi vida y mi corazón. Te los entrego hoy a ti. Cuando pase por la
Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, Señor, Dios de la gloria. Necesitamos una palabra tuya, Dios mío. Te presentamos las alabanzas, Jehová. Háblanos, ministranos, Dios mío, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar el seminario de gloria, el 139. Bendito es el nombre del Señor. Ven, Espíritu, Gloria a Dios. ven. Quiero ver a Jesucristo, mi precioso Salvador. Quiero ver el alto cielo, ver el trono del Señor, ver la paz de mi Maestro, quien por mí sufrió en la cruz. Viviré en esa patria de eterno gozo y luz. Yo quiero ver aquella tierra donde reina eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Quiero dar a Jesucristo sin reserva mi amor. Quiero ver un mensajero conduciendo al pecador a la luz de Jesucristo y a la patria celestial. No podré vivir por siempre con el América. Yo quiero ver aquella tierra donde reine eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Por la obra redentora de Jesús mi Salvador, viviré por las edades, no podré gozar su amor. Por la sangre del Cordero, aunque digno sé que soy, por la hueste redimida, gloria al Señor yo doy. Yo quiero ver aquella tierra donde reine eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Yo quiero ver aquella tierra donde reine eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Quiero dar a Jesucristo sin reserva mi amor. Quiero ser un mensajero conduciendo al pecador a la cruz de Jesucristo y a la patria celestial. Yo podré vivir por siempre con el coro angelical. Yo quiero ver aquella tierra. Gloria a Dios. Quiero estar en las moradas. Yo quiero ver aquella tierra. Gloria a Dios. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Yo quiero ver aquella tierra donde reine eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús. Díselo en esta mañana. Yo quiero ver aquella tierra donde reine eterno amor. Quiero estar en las moradas de Jesús mi Salvador. Por la obra redentora de Jesús mi Salvador, viviré por las edades, no podré gozar su amor. Por la sangre del Cordero, aunque indigno sé que soy, por la hueste redimida, gloria al Señor yo doy. Yo quiero ver aquella tierra. Quiero estar en las moradas. Gloria a Dios, aleluya, queremos. Yo quiero ver aquella tierra
Gloria, falta poco, hermano. Alabado sea Dios. Hay poder en Cristo, aleluya. Saúl le dijo a David, ponte la armadura. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, que un gigante se levantó y al pueblo desafió, que un gigante se levantó y al pueblo desafió. David le contestó, esa armadura no quiero yo. David le contestó, esa armadura no quiero yo. Mejor me voy bajo la unción de Dios. Mejor me voy. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Saúl le dijo a David, ponte la armadura. Saúl le dijo a David, ponte la armadura, que un gigante se levantó y al pueblo desafió, que un gigante se levantó y al pueblo desafió. David le contestó, esa armadura no quiero yo. David le contestó, esa armadura no quiero yo. Mejor me voy bajo la unción de Dios. Mejor me voy bajo la unción de Dios. Tomo la piedra y la onda, tomo la onda en la mano, tomo la piedra y la onda, tomo la onda en la mano, y el Espíritu de Dios mató al gigante, y el Espíritu de Dios mató al gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David, no fue la piedra, no fue la onda, no fue David, fue la mano de Jehová, fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Fue la mano de Jehová, gloria. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová, aleluya. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Gloria a Dios. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Tomó la piedra y la onda, tomó la onda en la mano, tomó la piedra y la onda, tomó la onda en la mano, y el Espíritu de Dios mató al gigante, y el Espíritu de Dios mató al gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David, no fue la piedra, no fue la onda, no fue David. La que mató a Goliat fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Sí, fue la mano de Jehová. Gloria a Dios. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Fue la mano de Jehová. Gloria, fue la mano de Jehová. Sí, Señor. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová. Gloria a Dios. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Aleluya. Fue la mano de Jehová. Vive Dios. Fue la mano de Jehová. Díselo. Fue la mano de Jehová. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. No es con nuestras manos, aleluya, no es con nuestra fuerza. Oh, gloria, gloria a Dios. En la mano de Jehová, aleluya. En la mano de Jehová, alabado sea el nombre del Señor. Oh, vive el Rey, aleluya. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová, aleluya. Fue la mano de Jehová. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová. Fue la mano de Jehová.
lugar el saludo, hermana Ingrid. Mis hermanos se pueden sentar allí un rato. Y a su nombre, y a su nombre, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y ese es el Cristo que se mueve en esta mañana en medio de nosotros. Gloria a Dios. Sean cada uno más que bienvenidos, gloria a Dios, a este retiro y a este ayuno, gloria a Dios, donde la presencia de Dios está aquí y Dios no se mueve por cantidad, Dios se mueve por fe, gloria a Dios. Y Él dice que en su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está y la presencia de Dios está en este lugar, gloria a Dios. Abre tu corazón para Dios. Quita todo lo que te estorbe en esta mañana de recibir, gloria a Dios. Comienza por tu pensamiento, que es lo que estorba a un cristiano recibir de Dios, gloria a Dios. Y abre tu corazón para Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Solamente Dios necesita instrumentos que le crean, instrumentos de alabanza, instrumentos que le confíen a Dios. Dios es grande y Dios es poderoso. Dios es grande y Dios es poderoso. Dios es grande y Dios es poderoso. Y la presencia de Dios está en este lugar, gloria a Dios. Solamente abre tu corazón para Dios. Quita en esta mañana todo lo que te estorbe recibir de Dios, gloria a Dios. Que a veces hay pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas se hacen grandes en nuestras vidas y nos impiden recibir de Dios. La presencia de Dios está en este lugar, gloria a Dios. Que Dios le continúe bendiciendo a cada uno ricamente, la persona que continúa por este lugar. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios precioso, maravilloso, Jesús, aleluya. Oh, Padre Santo, mira, voy a ofrenda de la nueva presencia, Señor. Va a bendicionar cada un cultura, Dios mío, aleluya. De nombre de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da, Él me llena, Él me llena, Él me llena, Él me llena, Él me llena de su poder, 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 aleluya. Él me llena de su poder, Él me llena de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. Él me llena, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena de su poder, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, 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 Él me llena de su poder. En Cristo lo puedo todo, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da de su poder. En Cristo lo puedo todo, sí, en Cristo puedo vencer. Y cuando llegan las pruebas, Él me da, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, Él me llena, Él me llena de su poder, 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 Él me llena de su
gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo. Soberano eres Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Adórale, 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 adórale. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Jesús, aleluya. Alabanza Jesús. Nos hace oración a los Dios, nos cantan allí, aleluya. Nos vai passar per parte, mais importante, amém? Nos vai sentar na mesa Glória para a nos Jesus. receber no Senhor, amém? Deus que bendiga o nome irmão, nosso irmão pastor junto conosco. Gloria a Jesús. Glória Dios a bendiga a mi hermana. Yo bendiga a mis hermanos. Deus bendiga o nome irmão. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana en Mateo capítulo 4. Nós está abrindo nos Bíblia, bem hinta, em Mateus capítulo 4. Glorificaros el Señor. Cristo vive. Adora a tu Dios. Cristo reina. Su nombre es la gloria. Con esa victoria en esta mañana. Mateo capítulo 4. Mis hermanos tienen. Mateus capítulo 4. Glorificaros el Señor. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nós lemos a palavra de Deus em nome de Tata, de Deus e do Santo Espírito. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. E ora Jesus a bordo de em deserto, dor de espírito, para bordo tentador de diabo. E depois que ele ayuna 40 dias e 40 noites, ele há hambre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a oração romana. Mi hermano Francis Menzi Meu irmão Francis Menzi. puede pasar y orar y presentar Dios su palabra Passe a sua oração, apresentar a Deus sua palavra. en nuestras vidas. De nos vida. Alabanza del Señor. Aleluia. Gloria a Jesús. Oh Senhor Deus, Tata Celestial, Clamamos, hermanos. nós está aqui na Senhor, Tata, para bem pedindo a você, Senhor. Pai, palavra que também ordo predicar na nós, Senhor. La que palavra que bota de gran bendição para nós cada um, Senhor, Tata. Avançar nos cada um sua necessidade, Senhor. Papel nos vida, papel nos coração, Senhor. Sim, Senhor. La que palavra que bota de gran bendição para nós cada um, Senhor. Que palavra que bota nos awe, Senhor. Que nos cada um pode tesourar a palavra que Oh, alabanza, coração, Jesús. Senhor. Que verdadeiramente nós podemos ter nos mesmos de palavra. La que está abo, Senhor, te inspirar a palavra aqui, Senhor. Bendição a você, servo, de uma maneira especial. Sim, Senhor, ó Tata. Deus. Que palavra que possa efeito poderoso de nos cada um sua vida, Tata. La que palavra que pode ir na nós, Senhor. La que palavra que pode ir na nós, Senhor, de uma maneira muito especial, Senhor, Tata. Que solamente nós podemos pensar em boa, Tata. Que palavra que pode quitar, Senhor, tudo o qual que está hambre. Que nós podemos quedar llenar de vosso Santo Espírito e me aqui, Senhor, Tata. Dando um sinal poderoso de vossa presença no meio de nós, Senhor. Para meio de vossa palavra, Tata. Nós te amamos, danke pela palavra aqui, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Meu irmão, não sinta. Dios es bueno, Deus está bom. Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Dios le bendiga una vez más Deus bendiga meu irmão um dia y mais. bienvenido en la casa del Señor. E bom venir à casa do Senhor. En este cuarto día de nuestro retiro anual Tem 4 dias de nosso retiro anual. y nuestro segundo culto de ayuno. E nós de 2 serviços e caminhamos nossa ayuna. Alabanza del Señor. Abrimos nuestra Biblia en Joel capítulo 2. Agora nós abrimos a Bíblia em Joel capítulo 2. Ayer hemos empezado con este tema. Ayer nós vamos começar com o tema aqui. Amén. ¿Qué es el ayuno Que cota é ayuno. y el porqué del ayuno? E é de com, é para que de ayuno. Y hemos visto ampliamente, E nós vamos mirar ampliamente amén, qué sucede en nuestro interior cuando ayunamos. que cota sucede no nosso interior, ora nós está ayunando. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Amém, hermana? Ahora vamos a ver Agora nós vai mirar condiciones para poder entrar en el ayuno. e condicionam para poder entrar em ayuno. El ayuno es algo
espiritual. É ayuno tá algo espiritual. En la palabra de Dios Tem a palavra de Deus. vemos que Dios mandó a su pueblo para ayunar. Nós estamos mirando que Deus manda seu povo para fazer ayuno. Y Dios estipuló E también Deus estipula também en qué momento había que ayunar. naquele momento estava tendo de ayunar. Alabanza al Señor. El ayuno es poderoso, hermanos. É ayuno tá poderoso, romana. En Joel 2:12, mis hermanos lo tienen. Joel 2, Jes 2, mi romana tiene. Alabanza a Jesús para siempre. Cristo vive. Dice la palabra. A palavra te avisa. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Me também agora, Senhor, te declarar. Volve-se para mim com inteiro vosso coração e com junamento, oramento e lamentação. Ayuno es algo espiritual. Ayuno é algo espiritual. Cuando nosotros ayunamos, Ora, nós está ayuna, amén, nosotros nos abrimos para el mundo espiritual. nós está abrindo os meios para a vida espiritual, Para el mundo espiritual. para o mundo espiritual. Amén. Nosotros somos seres espirituales Nós está sendo espiritual. viviendo en este carne. Alabanza al Señor. É curva aqui. Este cuerpo se deteriora y termina un día. É curva aqui está vai atrás. Amén. Pero nuestro espíritu, nuestra alma vivirá para E siempre. nosso espírito e nossa alma está viva para sempre. Amén, hermanos. Pues somos seres espirituales. Nós está sendo espiritual. Cuando ayunamos, Ora, nós está ayunar. nos abrimos para el mundo espiritual. Nós está abrindo os meios para o mundo espiritual. Por eso el que no tiene a Cristo, É um que não tem Cristo, no es recomendable ayunar. não está recomendável para ayunar. Mejor que no ayune. Melhor não ayuna. Amén, porque si uno se abre para el mundo espiritual Mas se vai abrir o mês para o mundo espiritual, y usted no tiene a Dios, e não tem Deus, ¿para quién está abriéndose? quem está abrindo o mês? Para el enemigo de nuestras almas. Para o inimigo de nossa alma. Amén. Por eso si uno está en pecado, Você se uma pessoa está dentro picar, no tiene que ayunar. no mês terá ayunar. Ahora si se arrepiente, A você arrepentir, amén, reconoció su pecado ela reconhecer seu picar, y se apartó, ela apartar, amén, se puede ayunar. e pôr assim, ayuno. Amén, hermanos. Para que Dios le ayude Para Deus ajudar, a permanecer fuera de ese pecado, para permanecer para fora de picar. libre de ese pecado. Livre de picar aqui. Amén, hermanos. Pero si usted está en pecado, Pero se você tem picar, no ha arrepentido, não arrepentir, no se ha apartado ou não apartar, y no tiene pensar para e apartarse, não tem pensar para apartar, no ayune. não hace ayunamento. ¿Me entienden, mis hermanos? Você está compreendendo? Alabanza al hermana? Señor. Aquí dice la palabra, Aqui na palavra da Dios le dice a su pueblo Deus te avisa a seu pueblo que tenía que convertirse a Él de todo su corazón. que estava tendo de convertir de inteiro seu coração. Amén. Nos podemos convertir a Dios, Nós podemos convertir a Deus, arrepentirnos arrepentir, y para dar fuerza a eso, para ganar la gracia de Dios, de uma força nessa graça de Deus. lo podemos combinar con ayuno. Nós podemos combinar com ayuno. Y el lloro es, aquí dice, y lloro. Aqui nós temos com oramento. Amén, porque si nos arrepentimos, Pastor, se não se arrepentir, amén, reconocemos que estábamos mal, nós está reconhecer que nós está malo, que hemos fallado a que Dios. nós está falha a Deus. Y lloramos porque hemos fallado a Dios. Nós está llora, pastor, nós há falha a Deus. Porque estamos tristes Nós está triste, de haber fallado a Dios. pastor, nós está falha a Deus. Por eso dice con lloro. Você está avisa com oramento. Amén. Tantas cosas que Dios ha hecho para nosotros. Tanta coisa que Deus faz assim para nós. Amén. Y nosotros hemos abandonado. Amén, hermanos. E nós abandonar. Por eso dice Dios aquí, para convertir a Él de todo corazón con ayuno, lloro y lamento. E você está avisa que não volve cerca me com inteiro vosso coração com oramento e lamentação. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos Quer vosso coração e não vosso pai não. y convertíos a Jehová vuestro Dios, Agora volve cerca Senhor vosso Deus. porque es misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Para sobre ta de graça e de compaixão, que não está rabia e está abundante em misericórdia. En este caso de Joel, Tem caso de Joel aqui, está hablando del pueblo de Israel está papiando de povo de Israel, que abandonó a Dios. que abandona a Deus. Y Dios le llama para regresar. E Deus está chamando para vir back. Amén. Y Dios le dice a ellos E Deus está avisando, que tienen que clamar a Dios não me estará clamando a Deus, a ver si Dios va a tener misericordia
misericordia de ellos. Pawak si Dios tabay ti misericordia dinang. Y ese clamor le da más fuerza si uno añade ayuno a ese E clamor. clamor itaya más fuerza si bobuta yunamento na je. Amén, hermanos. Amén, hermano. Alabanza al Señor. Y Dios mismo lo llama al ayuno. Y Dios me está llamando a yunamento. Miren lo que dice el 14. Mira aquí que está pisando Jes 4. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Quem sabe se ele não vira e repentir e lá com bendição su traz uma ofrenda de maíz e uma ofrenda de bebida para o Senhor vosso Deus. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Supla trompeta na Sion, apartar dia de yunamento, proclamar uma assembleia solene. Amén, hermanos. Proclamad ayuno, proclamad asamblea. Proclamar ayuno e assembleia solene. Reunid al pueblo, Reunir o pueblo, santificad la reunión, santificar a congregação. juntad a los ancianos, Reunir ancianos, congregad a los niños reunir muchanan y a los que maman. e ayunan junto na pecho. Salga de su cámara el novio La que broid sali fora de su y de cama su tálamo la novia. e broid fora de su cama de broid. Está llamando a todos al ayuno. Este llama turno e yunamento. Amén. El que esté recién casado, Es un que recién casado. hay una necesidad más grande. Tiene una necesidad más grande ainda. Venid al ayuno. Vine yunamento. Venir a buscar el favor de Dios. Vin busque favor de Dios. Buscar la misericordia de Dios. Busque misericordia de Dios. Alabanza al Señor. Y dice en el 17, Y na jachete da bisa. entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregáis al oprobio tu heredad, para que las naciones se ensorreen de ella. La que sacerdote sirvidona del Señor llora entre el veranda y altar. Y la ganan visas parvo pueblo, oh Señor, y no hace dibo herencia un reproche, un proverbio entre naciones. Pa' que con mester visa entre el pueblo nan undan Dios está. En el 18 dice, Na 18 da y visa. Jehová solícito para su tierra perdonará a su pueblo. E ora el Señor lo toma parte para su tierra y lo duele de su pueblo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pues el ayuno da fuerza, E hay uno da una fuerza. amén, a nuestro clamor, Na nos clamor. para la misericordia de Dios, Para misericordia para de que Dios. inclinen su oído. Inclinar su orella. Amén. Son muchas las faltas, hermanos, Da hopi e falta na que la iglesia comete ante el Señor. A iglesia está cometendo delante de Dios. Amén. Muchas. Hopi. Alabanza al Señor. Es por su misericordia Está para su misericordia. se mueve entre nosotros. Está moviendo en medio de nos. Bendito sea el Señor para siempre. Son tantos los pecados Está tanto picana que la iglesia comete. que la iglesia está cometendo. Alabanza. Y pecados que para nosotros no son como nada. Y picana para nos con esta manera nada. Porque hay gente que piensa que el chisme no es pecado. Y él está pensando con conocimiento y dedo no está picando. Y aunque uno predica, Y está predica, siguen nada sigue. siendo chismosos o chismosas. Conocimiento de dedo. Y eso es pecado. Ese está picando. No agrada a Dios. No te agrada a Dios. La murmuración no agrada a Dios. La murmuración no te agrada a Dios. Aunque uno demuestra con la palabra, Aunque vos demostrar que palabra, pero el pueblo está tan acostumbrado a murmurar. el pueblo está siendo acostumbrado a murmurar. Y que hay siempre algunos que siguen murmurando. Y siempre tiene algún que sigue murmurar. Amén. Así hay tantas cosas Así no tiene tantas cosas que no agrada a Dios. que no te agrada a Dios. Por eso en el ayuno hay que confesar nuestros pecados. Ese día hay uno de confesar nos picanan. Y los de los demás también. Y día sobranan también. Porque los demás también dependen de nuestra bendición. Eso sobranan también está dependiendo de nuestra bendición. Amén. Tantas cosas que ofenden la presencia de Dios. Tanto cosas que te ofender en presencia de Dios. Pero dice que Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. 18. Y ahora dice, lo toma parte para su tierra y lo duele de su pueblo. Y mira en el 19 lo que dice. Y mira en el 19 aquí que te avisa. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y Señor lo contesta y dice a su pueblo, mira, mi tabai manda maíz, viña nuevo y zeta para vos, y vos lo queda satisfecho con él, y nunca más lo mía si vos un reproche me di en nación. Pues Dios necesitaba aquí
Dios estaba de mester aquí nan. Un pueblo que se humilla ante su presencia. Un pueblo que está humillado su mes delante de su Porque presencia. apartaron de Jehová, se apartaron de Jehová. Persona apartar del Señor. Y Dios quiere bendecirlos, Y Dios que bendicionana. pero Dios no puede. Pero Dios no por. Porque ahí había la falta, el pecado. Pastor, y no tiene falta de picar. Amén. Y Dios mismo nos llama a arrepentimiento. Dios me está llamando a arrepentimiento. Y Dios te dice las bendiciones que Dios tiene para ellos. Y Dios está diciendo de bendición que tiene para nan. Alabanza al Señor. En el 21 dice: Na 21 esta visa. tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. No tiene miedo, o terra, regocijar y sea contento para sobre el Señor así cosas tan grandes. En el 22 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. No tiene miedo, bestia de mondi, para sobre hierba de mondi abrirá verde, para sobre palo a carga su fruta, el palo de figo y el mata de wendruif aduna na abundancia. Cuando el pueblo busque a Dios en ayuno, en oración, Ahora el pueblo busca a Dios de ayuno y oración, en lloro, de juramento, reconociendo, amén, hermanos, analizando su propia vida y reconociendo analizando su propia vida, reconocer sus faltas su fallo y nan, confesar ante el y Señor. confesar delante del Señor. Bendito es cuando para alabar al Señor. ¿Cuánto para alabar al Señor? Dice ahí: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía como al principio. Así na regocijado y una dice y sea contento del Señor vuestro Dios. Para sobre le una voz promedio vida para justicia y el aguacero para vosotros. Tanto el aguacero de herfst como es un de primavera manera antes. Y así Dios les promete bendición. Si usted sigue leyendo, Así na Dios está permitiendo bendición. Ahora vos sigue esa. amén, que Dios os bendecirá, Dios lo bendicionará. que comerán hasta saciar, quedar saciados. No lo come sin hambre, no lo que la sacia. Amén. Y dice: y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Y no lo alabar el nombre del Señor gran Dios. Porque se necesita la presencia de Dios para alabar a Dios, para adorar a Dios. Estar presencia de Dios, papá, alabar a Dios, papá, adorar a Dios. Amén, hermanos. Amén, En el hermana. 27 dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Así no vos solo sabes, comita mi de Israel, comita Señor vuestro Dios, y que no tengo otro, y mi pueblo no lo guardo brogosa nunca más. Amén, hermanos. Pues es bueno buscar a Dios Está bueno para buscar a Dios, en ayuno, tenga ayunamiento, en oración, de oración, en clamor. en clamor. Cada día nosotros oramos. Cada día nos está haciendo oración. Amén, pero a veces se necesita poner más fuerza a esa oración. Envíame se puta más fuerza en oración. Y eso es el ayuno de Y Dios. ese es el ayuno de Dios. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pues uno tiene que ser salvo, ¿Cómo se está salvado? tiene que ser cristiano. ¿Cómo se está cristiano? Y como cristiano, ¿qué es? Como cristiano, ¿cómo está? Si hay fallos, Si tiene fallo, si hay ¿no? faltas, Si tiene falta, hay ¿no? que reconocerlas, Me sé reconocer, hay que confesarlas. me sé confesar, ¿no? Y ahí está la dificultad. Y ahí no hay dificultad, ¿no? Para reconocer, Para reconocer, para arrepentirse, para arrepentir, para confesar. para confesar. Cuando uno confiesa, Ahora voy a confesar, rompe esa cadena. la cadena ahí está quiebra. Rompe lo que el diablo tiene allí. Alabanza Está del quiebra Señor. lo que el diablo la pone ahí, ¿no? Amén. Y así usted puede quedar libre, Y así vamos a quedar libre, su mente libre, momento sus libre, emociones libres. voy emocionar libre. Pero hay que reconocer, Pero hermanos, tiene que reconocer, hermano, nuestras faltas. nos fallo, ¿no? Amén. Si usted no ha pedido perdón, Si tú no vas a pedir perdón, tiene que pedir perdón. pues tiene que pedir perdón. Eso pasó 2 meses atrás. Eso ya pasó 2 días atrás. Si no has pedido perdón, Si tú no vas a pedir perdón, está aún entre usted y Dios. está ainda entre vos y Dios. Alabanza al Señor. Hay que reconocerlo. Ese reconocer esa, Hay que confesar lo que uno sabe, ese confesar lo que vos sabes, y lo que uno no sabe, orar a Dios. lo que vos no sabes, así oración a Padre, Dios. si hay algo más en mi vida que te estorba hacer la obra, Señor, si tiene algo más de mi vida que yo probado de hacer obra, revela a mí, Señor. revela esa aquí a mi Señor. Alabanza al Señor. ¿Cuándo puedo alabar al Señor? Cuando me alaba Señor, Amén. Es muy bueno vamos pipón, la confesión. es confesión. Vamos a Nehemías, Van a Nehemías, capítulo 1. capítulo 1. ¿Qué es la meta del ayuno? Chico está en meta de ayuno. Alabanza a Jesús. Condiciones: Condicionan, arrepentido,
arrepentí, convertido a Dios. convertí a Dios. No importa cuánto tiempo tienes de cristiano, No te importa cuánto tiempo vos tienes de cristiano, si es un día o más, si está un día o más, si te arrepentiste si vos arrepentí y te convertiste, y vos convertí, es bueno entrar en el ayuno. está bom para entrar en ayuno. Es bueno separarse de los afanes diarios. Está bom para separar vos mesmo de afana diário. Amén. Por eso lo anunciamos desde diciembre, Você nós anunciei for de dezembro, para que la iglesia puede pedir libre a igreja vai pedir livre en su trabajo no seu trabalho para estar en este ayuno. para estar em ayuno aqui. Amén. Porque hay que separarse de los afanes diarios, Você separar vos mesmo for de afana diário. sacar tiempo para meditar en la palabra de Dios Saca tempo para meditar na palavra de Deus y tiempo para orar a Dios. e tempo para ser oração. de Amén, Deus. hermanos. Con eso también honramos a Dios. Por esse aí também nós estamos honrando a Deus. Le damos a Dios el primer lugar Nós estamos dando a Deus em primeiro lugar. y confiamos a Dios Nós estamos confiando a Deus. que ese día de trabajo que perdemos, Que dia de trabalho que nós estamos perdendo, alabanza al Señor, que Dios nos va a recompensar. Deus vai recompensar-nos. Porque para nosotros que trabajamos para el gobierno Para nós que dá trabalho ao governo, y los que tienen trabajos seculares normal, esse não tem trabalho na secular normal, tomar libre no es problema. tomar livre não tem problema. Hay personas que cuando toman libre no tienen entrada. Pero tem pessoas que agora não tomam livre, não tem entrada. Nuestra hermana ahora está sentada allí, pero está perdiendo entrada. Nós não mandamos sentar aí, não, pero a veces que perdendo entrada. Pero gana favor en la presencia del Pero Señor. está ganando delante da presença de Deus. Es un paso de fe. Está step de fé. Los que están en esta situación, Esse não está em situação aqui. amén, para decir no voy a trabajar y vengo a la iglesia. Para avisar que não está vai trâmite, vir igreja. No voy a recibir ese $100, $200, Não vai receber $100, $200, pero honro a Dios. pero me dá honra a Deus. Eso es fe. Aceita fé. Amén. Y si no tiene esa fe, ve a trabajar. Se você não tem fé, vai entrar. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Si no vas a estar aquí, ¿cómo voy a hacer el fin del mes? Se não vai estar aqui, não, como que Y é no esse voy a- fim do ano? Eso es falta de fe. Amén, Aceita hermanos. falta de fé. Todo lo que hacemos es para Dios, es con fe. Tudo o que nós estamos para Deus está com fé. Amén, hermanos. ¿Qué es la meta del ayuno? Que qual é a meta de ayuno? Hay que tener una meta específica, Mas hermanos. você tem uma meta específica, irmão. Uno no ayuna por ayunar. Quando está ayunar, diz para ayunar. Yo no entro al ayuno para dar gracias al Señor. Ainda dentro ayuno para dar a Deus danke. Amén, hermanos. Ayuno, como ya dije, Ayunamento de maneira minha bisa da fuerza a nuestras oraciones Dá uma força na nossa oração. para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Que a vontade de Deus cumpre de nos vida. También el ayuno aumenta nuestra fe. Também ayuno está aumentar nos fé. Pero aparte de todo eso, A parte de tudo isso aqui, tenemos que tener metas nós necessitamos meta específicas específico en el ayuno. em ayuno. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 1, Por exemplo, de Neemias capítulo 1, versículo 3, versículo 3, dice la palabra. a palavra da avisa. Y me dijeron, Não avisame, el remanente, é remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. é restante allanando em província qual sobrevivi em cautiverio, está em grande aflição e reproche, e a muralha de Jerusalém está baixada e suporta não está queimando com candela. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Ora me atende a palavra não aqui, me acai cinta e a llora. Aquí está, Nehemías está hablando. Amén, Aqui na hermanos. Neemias papiando, romana. Nehemías hablaba, amaba Neemias estava a estima, la obra de Dios. é obra de Deus. Cuando él escuchó en qué estado estaban sus hermanos, Ora ela escuta em que estado sua romana estava tão. amén, él tuvo que sentarse Me estará cinta y comenzar a llorar. e llora. Y mira lo que dice, Mira aqui que te avisa. e hice duelo por algunos días, Já tem roupa, roupa dia. y ayuné E me estava a ayuna, y oré delante de Dios de los cielos. e assim oração delante de Deus de cielo. Pues en el ayuno buscamos dirección de Dios. Sem ayuna nós estamos buscando direção de Deus. Él no actuó E inmediatamente, não atua mesora, pero se humilló en la presencia del Señor. por ela humilhar su mês delante da presença de Deus. Sacó días de ayuno, Ela saca dia na minha orando en la presencia del Señor. Y mira aquí, hermano, y dije, está conmigo, versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Me está rogado, ó Senhor Deus, Dios de los cielos, Deus de cielo, fuerte, é Deus grande, grande y temible, grande e
a los que aman y guardan sus mandamientos. Guarda su mandamento. Comienza su oración con reconociendo a Dios como Dios. Esta comienza su oración reconociendo a Dios. Dice el versículo 6. El versículo 6 se te avisa. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos La cabora está atento agora e vou abrir. para oír la oración de tu siervo Para escuchar a oração de vos servidor. que hago ahora delante de ti día y noche Como está se vou delante agora de dia e a noite. por los hijos de Israel tus siervos. Para una de Israel vos servidor. Y escucha bien. Escucha bom. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Confessando e pecando de ayuna de Israel que nos ha así contra vos. Él se une al pueblo Esta única pueblo. y dice que confiesa los pecados Esta visa que está confessando e pecando. que hemos hecho, Que nos ha así. sus faltas. Nos faltan. Porque esas son las cosas que impiden la mano de Dios obrar. Se te costam que Deus problemas de Deus move. Comenzó el ayuno, É ayuno começar, amén, pero comenzó con confesión, pero ela começar com confissão. amén. Y, dice sí, Então diz assim: yo y la casa de mi padre hemos pecado. a mim e a casa de minha tata a peca. Mira la importancia, hermanos, Mira a importância, Romão. cuando uno entra en el ayuno, Ora poder ter ayuno, de reconocer sus faltas reconhecer o falho ante el Señor. dilante do Senhor. Si has fallado con el hermano, Se você falha com o Romão, también usted tiene que reconocer sus faltas. também você tem que reconhecer o falho. El ayuno es de poco aprovecho para usted É ayuno de pouco proveito para vos. si usted no hace esta parte. Se você não fazer parte aqui, Si no empieza inmediatamente con esta parte. se você não começar a mensurar que parte aqui. Bueno, para alabar al Señor. Quando para alabar Senhor, Dice en el versículo 7. versículo 7 da visa. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Nós actuamos de uma maneira mais corrupta contra vos. Y no hemos guardado tus estatutos y preceptos que diste a Moisés. E não aguarda o mandamento, nem estatuto, nem ordenança, não que ordenava o servidor Moisés. Reconoce, Reconocer, él está reconociendo está reconociendo que lo que están pasando, lo que está pasando, lo que ellos están, por el cual ellos están pasando, lo que não está passando do origem, es por culpa de ellos y no de Dios. é culpa de não e não de Deus. Amén, hermanos. Es culpa de nosotros É culpa, nós falho y no de e Dios. não de Deus. Dios es bueno, Deus está bom. para siempre su Sua misericordia. misericórdia dá para sempre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? No es la falta de Dios. Não tem falta de Deus. Si estás pasando por situaciones Se difíciles, você está passando por uma situação difícil, no es la falta de Dios. não tem falta de Deus. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermana? Es nuestra falta. Então nos falta. Hay que reconocer eso. Tem de reconhecer isso aqui. Gloria al Señor. Dice, acuérdate ahora de tu palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecarais, yo os dispersaré por los pueblos. Guardar a palavra que ordenava o servidor Moisés, visando, se você está infiel, me plama vos entre el pueblo. Não. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mas se você volver cerca a mim e guarda mi mandamento não, e cumprir com não, aunque estão de você que aguardo plamata bataqueda na e parte mais alejada de cielo não, lo me recogerão for de ayanão e ibanão na el lugar caminho mi ascoe para mi nombre permanecer. Y ahí él clamando a Dios, E aí não é clamando a Deus, usando la propia palabra de Dios, usando a própria palavra de Deus, para poder así alcanzar misericordia ante Dios. assim para alcançar misericórdia diante de Deus. En el versículo 11 dice, No versículo Jesus é da visa. te ruego, oh Jehová, Oh Senhor, me está rogado. esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo La acabou orelha está atento na oração de vos servidor. y a la oración de tus siervos, E na oração de vos servidor não. quienes desean reverenciar tu nombre. Tienen nan delícia para ter temor de bom nome. Concede ahora buen éxito a tu siervo E assim vos servidor exitoso ave. y dale gracia delante de aquel varón
Y la que haya compasión cerca de Ambaraki. porque yo servía de copero al rey. Ahora me estaba copero de rey. Antes de cualquier proyecto, Prometo cualquier proyecto. antes de realizar cualquier proyecto para Dios, Prometo realizar cualquier proyecto para Dios. hay que ayunar, Me sé así ayuno. hay que buscar la presencia del Me Señor. sé buscar presencia de Dios. Si Dios te ha hablado Si Dios a papia cubo y quiere realizar algo con tu vida, y quiere realizar algo cubo vida. y si llegó el momento, Y si el momento llega, antes de dar ese paso, prometo darle estape. amén, ayuda al Señor, Así ayuno al Señor. buscando su dirección total, Buscando su dirección. que Él te guíe. Que es guiabo. Y él era copero del rey, Estaba de copero de rey. y su cara estaba triste cuando estaba sirviendo al Y rey, su cara estaba de triste, ahora estaba de sirviendo y al no rey. se permitía eso ante el rey. No estaba de permitir saque delante del rey. El rey le preguntó, Rey apunté. ¿qué estás pasando? ¿Qué está pasando? Amén, el versículo 5. En versículo 5. Y dije, en el versículo 4, En versículo 4. amén, él contó al rey qué está pasando con su pueblo. Él conté al rey qué está pasando con su pueblo. Me dijo el rey, Y ahora el rey avisame. ¿qué cosa pides? ¿Qué está por petición? Amén. Él ya ayunó para que Dios abriera las puertas, Él hace ayuno para Dios abre puertas. para que Dios le guíe. Para Dios guíe. Amén. Y ahora dice el rey, Ahora el rey te dice. ¿qué cosa pides? ¿Qué está por petición? Pues Dios abrió la puerta. Pues Dios abre puertas. Entonces oré al Dios de los cielos Así no me hace oración el Dios de cielo. y dije al rey, Y me dice al rey. si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Si te agrada rey y si vos servidor haya gracia por delante, mandame Judá. Amén, hermanos. Amén, Esther hermano. también ayunó 3 días. Esther también ayuna 3 días. Amén. Y con el rey le dijo, ¿qué quieres, Esther? Y ahora el rey dice, ¿qué como qué Esther? Le dijo el rey, espere. El rey dice, guarda. Amén. Fue a buscar la dirección de Dios. Él va a buscar dirección de Dios. Envíame a Judá. Mandame Judá. Amén. La ciudad de los sepulcros de mis padres. Na estadia tumba de mi tatana. Y la reedificaré. Para mí reconstruir. Amén. Antes de llegar allí, Promete que la llegue nan. comenzó con un ayuno delante de la presencia del Señor, Él ha comenzado con un ayuno delante de presencia de Dios. confesando su pecado Confesando su pecado. y los pecados de su pueblo. Y el pecado de su pueblo. Amén, hermanos. Pues en esta mañana Pues sabe me inta. tiene que haber una confesión. Me sentí un confesión. Vamos a Daniel capítulo 9. Van a Daniel capítulo 9. Reconocer, Reconocer amén, nuestro estado nuestra condición y confesar ante el Señor. y confesar delante del Señor. Alabanza a Jesús. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Nos Jehová. te bendicionamos, Señor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Alabanza al Señor. Cristo vive. Mis hermanos lo tienen. Mi hermano tiene Daniel 9, versículo 1. Daniel 9, versículo 1. Alabanza al Señor. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Tenga promesa año de rey Darío, Yoambar de Asuero, descendiente de Media, quien de aguardo así rey, viva el reino de Caldeona. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Tenga promesa año de su reinado, a mí Daniela observar, tenga búsqueda e cantidad de años, que aguardo revelar como es palabra del Señor na profeta Jeremías, para el cumplimiento de desolación de Jerusalén, estas 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así no me pone atención al Señor Dios para buscar por medio de oración y suplicar con ayunamiento, paña de saco y chinichi. Amén, hermanos. Amén, hermana. Buscar a Dios en oración, Busca a Dios en oración, en ruego, en ruego, en ayuno. en ayunamiento. Se vistió de cilicio Él ha visto paña de y chinichi ceniza.
Ishinishi. porque quería una contesta de Dios. Estava daqui contexto de Deus. Amén, quería conocer la voluntad de Dios. Estava daqui conhecer a vontade de Deus. Su alma anhelaba una palabra de Dios. Sua alma estava a anhelar uma palavra de Deus. Y mira lo que dice el versículo 4. Mira aqui que está dizendo no versículo Y 4. oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: E me hace oração no Senhor, meu Deus, e a confessar e avisa. ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ai, Senhor é Deus grande e temível, que está guarda sua aliança e misericórdia, para que esnan que tastime e está guarda seu mandamento não. Igual que Nehemías, Mescos com Neemias. él también tenía una necesidad. E também estava tendo necessidade. Nehemías escuchó la condición en la cual el pueblo estaba. Neemias escucha a condição em qual o povo estava. Aquí Daniel, que ya tiene bastante años en cautiverio, Aqui não, Daniel, que tem bastante anos cautivo, ahora él estudia la palabra agora está estudando a palavra. e encuentra que ya pasaron los 70 años. Está mira que já 70 anos não passa. Amén. Y se metió en un ayuno en oración Ela vai yuna. para ver qué Dios le va a decir, que su pueblo se va a regresar, sí o no. Para aqui que Deus vai dizer que o povo está regressar, sim ou não? Y él también, igual que Nehemías, E é mescos com Neemias. comenzó a engrandecer a Dios. Ela começou a engrandecer Deus. Amén, porque Dios no tiene falta de lo que le está pasando en nuestras vidas. Mas Deus não tem falta de lo que está passando em nossa vida. Usted tiene que tener eso en su mente, en su corazón. Como você tem esse momento e meu coração. Amén. Lo que estamos pasando, Lo que nos está passando do DJ, 99.9% 99.9% es por nuestra propia falta, está para nosso próprio falho, por não. no escuchar a Dios, De dor de não escuchar Deus. por hacer cosas que no son correctas. Para se costa que não está correto. Entonces usted tiene que comenzar a reconocer a Você Dios, tem que começar a reconhecer Deus. que Él es grande, que Él es Dios Que poderoso, está poderoso. que Él es bueno, Que está bom. que Él es Que maravilloso. está maravilhoso. En el 5 dice, hemos pecado. Na 5 da visa, nos a peca. Se incluye en el grupo, Está incluído mesmo em grupo. igual que Nehemías. Mescos com Neemias. Hemos cometido iniquidad, Nós a cometer iniquidade. hemos hecho impíamente Hace maldade. y hemos sido rebeldes E a rebeldia. y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. E hasta abandonar o mandamento e ordenança não. No hemos obedecido a tus siervos, Además, não escucha o servidor não. los profetas, É profeta não. que en tu nombre hablaron nuestros reyes, Quem é a papia de meu nome que nos reinan. a nuestros príncipes, Nos prestan. a nuestros padres Nos tratan não. y a todo el pueblo de la tierra. E com o pueblo de terra. Tuya es, Señor, la justicia. Justiça está pertenecendo a vos. Pues está diciendo Dios, todo lo que nos ha pasado, Estou avisando a Deus, lo que passa a nós. amén, es un juicio justo. Está juízo justo. Amén, no hay ninguna injusticia Não tem nenhuma injustiça. en lo que nos ha sobrevenido. Lo que sucede conosco. Dice, y nuestra la confusión de rostro, E nós, cara lleno de vergüenza. como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Maneira arriba dia de ave na romba na de Judá, na habitante na de Jerusalém e na inter Israel. Na esnancuta cerca e na esnancuta leu, dentro do país não pa unda bo a corre kunang manda nan bai pa motivo de nan hecho nan infiel kunang a cometer contra vos. Amén, hermanos. En el 8 dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Oh Senhor, nos cara e cara de nos reinan, nos prensnan, nos tratan lleno de vergüenza para sobre nossa peca contra vos. Pues aquí Daniel, en este ayuno, Aqui na Daniel tem ayuno aqui, confesando a Dios, confessando a Deus, buscando la misericordia de Dios, buscando a misericórdia de Deus, buscando dirección de Dios, buscando direção de Deus, buscando contesta. buscando contesta. Él ya era un hombre avanzado de edad, Já estava tão homem avançado de idade, como 80, 84 años ahí. 80, 84 anos assim. Él puede pensar, ¿cuántos años más me queda de vida? Agora pensar, quando há mais de vida me queda. Amén, hermanos. Tenía una buena posición. Estava em uma boa posição. Amén. Una posición muy alta, el segundo en el reino Estava em de uma posição. Babilonia. O pior de dos em reino de Babilônia. Amén. Ganaba bien. Estava
comía bien. Estava a comer bom. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Él no tenía por qué preocuparse. Não estava para que preocupar su mês. Amén, pero él amaba al pueblo de Dios, Ele estava a estimar o povo de Deus. a cumplir con la palabra de Dios. Cumprir a palavra de Por Deus. eso él se humilló para buscar, Esse ela humilhar su mês para buscar amén, la dirección de Dios. a direção de Deus. En el versículo 9 dice No versículo 9 te avisa que Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. cerca Senhor nos Deus tem compaixão e perdoa, mas que nos a rebeliar contra ti. Y así él sigue confesando, Assim ele sigue confessar amén, los pecados del pueblo. e picando de pueblo. Alabanza al Señor. Y después ora a Dios para que tenga misericordia. Depois de dar essa oração a Deus, para Deus ter En misericórdia. el 17 dice: Na 17 te avisa. ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo Agora nos Deus escuta a oração de vos servidor y sus ruegos, e su súplica. y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. E para por causa, oh Senhor, la cara resplandecer arriba el santuario desolado. Dios, inclina, oh Dios mío, tu oído Oh mi Dios, inclina por ella y oye, y tende. abre tus ojos Abre por huevo y mira nuestras y desolaciones míranos desolacionan. y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y está tu guardo llamando a nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiar en nuestras justicias, Nosotros nos está presentando suplicando delante a base de cualquier mérito de nos mismos, sino en tus muchas misericordias. mas a base de vos gran compasión. A base de la misericordia de Dios nos acercamos a Dios. A base de misericordia de Dios nos acerca a Dios. Estamos aquí en este ayuno No está aquí en ayuno. porque hay una necesidad en nuestras vidas. Nosotros tenemos necesidad de nos Hay vida. un anhelo en nuestras vidas. Tiene un deseo de nos vida. Hay cosas que queremos ver diferentes en nuestras vidas. Hay cosas que nos que mira diferente de nos vida. Tal vez en nuestros hogares, Quizás de nuestro hogar. tal vez en nuestra familia, Quizás de nuestra familia. tal vez en el trabajo. Quizás de nuestro trabajo. Hay una necesidad en nuestra vida. Tiene una necesidad de nos vida. Y sabemos que solamente Dios nos puede ayudar en este Y nos momento. saca solamente Dios puede ayudarnos en su momento. Y venimos ante Él Y nos está bien delante de confiando en la sangre de Jesús, confiando en el sangre de Jesús. hace justo ante el Señor. Dásenos justo delante, Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. No por nuestros méritos. No para lo que nos merece. Ni siquiera ponemos nuestra confianza en el ayuno. Ni siquiera nos está poniendo confianza de ayuno. Amén, hermanos. No ponemos nuestra confianza en el ayuno, Nos está poniendo confianza de ayuno. pero en la misericordia de Dios. Pero de misericordia de Dios. Bueno, para alabar al Señor. ¿Cuánto va a alabar, En la Señor? sangre de Cristo, En el sangre de que Cristo. nos hace acepto ante el Señor. Usted si nos aceptamos delante del Señor. Oye, Señor. Escucha, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Perdona. Perdona. Presta oído. Escucha, Señor. Señor. Y hazlo. Y actúa. No tardes. No tarda. Por amor de ti mismo. Para mi amor. Alabanza al Señor. Como ellos no tenían nada que dar, Como no te nada de tú, nada. se apartaron del Señor. No apartar del Señor. Dios está diciendo ahora, Dios está avisando ahora. por amor de ti mismo. Para amor, para mí. Alabanza al Señor. Hazlo. Así es. Visítanos. Visítanos. Dios mío. Mi Dios. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén, hermanos. Y él aún orando ahí, Y él ainda haciendo oración y nan. vino la contesta. Y contesta vini. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues al acercarnos a Dios en el ayuno, Acercando a Dios de una tenemos que tener la actitud correcta. Nos ves que tiene actitud correcta. Amén. Para clamar al Señor. Aclaman a Dios. Confesando nuestros pecados, Confesando los pecados. reconociendo nuestras fallas Reconociendo nos fallos nan. y después con nuestras Y peticiones. Amén. después que nos peticionan. Engrandecer a Dios. Engrandece a Dios. Amén. Nunca dar la falta a Dios, Nunca de a Dios se falta. pero reconocer que nosotros hemos fallado a nuestro Pero Señor. reconoce que nos falla delante de Él. En el capítulo 10, En capítulo 10. amén, por la situación La situación que el pueblo de Dios estaba pasando, que el pueblo de Dios estaba pasando. Daniel estaba afligido. Daniel estaba afligido. En inglés dice, estaba como de luto. La iglesia estaba de esa manera cuando estaba tan arroz. Amén, dolor. Dolor. Estuve afligido por espacio de 3 semanas. Estaba afligido para un espacio de 3 semanas. Amén. Y dice allí, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con
cuento hasta que se cumplieron las 3 semanas. E não come comida dulce ni carne ni vinho, não adrenta mi boca, tampoco mi no usa ningún sorto de un quente, que ahora culture 3 semanas hasta la cumplir. Por el estado del pueblo de Dios, Estado del pueblo de Dios, igual cuando Nehemías escuchó, después ahora Nehemías escucha, se puso triste y lloró. en la vida triste la llora. Así Daniel también. Así na Daniel también. Daniel era un hombre con mucho dinero, hermanos. Daniel daba a hombre con oficina, Amén. Daniel era un hombre, no dice que estaba casado, no habla de su esposa ni de sus hijos. no dice que está casado ni que estaba tiyu, Amén. No sé qué él hizo con todo ese dinero que él tenía. no sabe que la hace que tú le sean que está ti. El primer ministro de ese país. El Amén. primer ministro de país. Alabanza al Señor para siempre. Y él estaba acostumbrado a ser servido. Él acostumbrado a guardo servir. Amén. Comía bien Estaba a comer bon, todos los días. por día. Pero cuando recibió esa noticia, Por ahora la recibí noticia aquí, se sintió afligido la sintió más y afligida. no quiso ser servido. Y no quiero guardo servir. No comió manjar delicado. No come comida dulce ni carne. Amén. Ni tampoco carne. Ni carne. Estaba allí Estaba ahí triste, Cristo, sin deseo de comer, sin deseo de comer, en oración. en oración. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, No hermana. estaba en ayuno. No estaba de ayuno. Hay gente que toman esto para decir que hay esta forma de comer y ayunar. Y en el tomé sangre, anda dice sangre de una manera de ayunar. Amén. Y dicen que es el ayuno de Daniel. Anda dice que te ayuno de Daniel. Es tu ayuno, no es el ayuno de Daniel. Alabanza al Tampoco Señor. ayuno, no te ayuno de Daniel. Daniel dice bien claro, que léelo en inglés también. Le será en inglés también, te dice pon claque. Amén. Que estaba triste, Estaba tan que triste, estaba afligido. estaba tan afligido, Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Cuando uno está triste, estaba tan triste. si algo triste le pasa a usted, Si algo triste pasa Cuba, usted no va a sentar en Dragon City a comer o no. cuando vais 30 vais comer, ¿no? O sí. Así. Hay gente que come cuando están tristes. Tiene que comer cuando anda triste. Pero muchas veces cuando estamos tristes queremos estar en casa, no queremos ver a nadie. No pidiaron no está triste, no es que están a casa, no que mira ni un ende. Amén, hermanos. Amén, Y hermana. así estaba él, Así, y nada estaba tan afligido. afligido. Mira, cuando él ayunó, Ahora la ayuna, amén, en el mismo día llegó el ángel. es un día ángel llega. Pero cuando él estaba orando solamente, sin ayuno, Ahora estaba haciendo oración sin ayuno. duró 3 semanas para llegar. Dura 3 semanas por ahí llega. Alabanza al Señor. Cuando buscamos la presencia del Señor, Ahora nos busca presencia de Dios. amén, el infierno se opone. Él no está, va en contra. Amén. Usted tiene que saber ahora en este ayuno Porque dice ahora que tiene ayuno aquí. que el diablo no está contento. El diablo no está contento. Se opone. Está opone. Amén. Va a dejar que todo el mundo le llame a usted para salir del ayuno. Este va a ir la gatura de llamado para salir de ayuno. Viene con tantas cosas a sus vidas. Está bien con tanto cosa en la vida. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pero tenemos que saber Pero no sin dice. que hemos sacado días para buscar al Señor Nosotros sacarían para buscar Señor. y eso lo vamos a hacer. Y así nos toma así. Amén, hermanos. Pues cuando estamos en ayuno, Ahora no estoy de ayuno. lo primero es confesar. Prometa para confesar. Amén. No puede estar enojado con ningún hermano, No puedo rabia con ningún román. ninguna hermana, Ningún román. ni con tu esposo. Ni como casar. Si es así, reconcíliate. Si te asigna a reconciliar. Amén. Tal vez usted dice, entonces voy a dejar el ayuno. ¿Sabe? Me va a ir la que ayuno. No, No. reconcíliate. Reconciliar. Pide perdón. Pedir perdón. Alabanza a Jesús. Y si mientras el ayuno está andando, Mientras que ayuno está tomando lugar. amén, y Dios te revela algo Y más, Dios revelaba algo más. actúa rápido. Actúa mesora. Quita esas cosas, Si te costan estas ofensas, ofensan a amén, que están entre usted y Dios. entre abo y Dios. Alabanza al Señor. Pues el ayuno puede tener diferentes motivos. Ayuno por diferentes motivos. ¿No? Amén. Por ejemplo, ¿quién me puede decir algunos motivos? Por ejemplo, voy a improvisarme algún motivo. ¿Por qué uno puede ayunar? Para ¿qué ¿Quién? por ayunar? ¿Cómo? Sí, por eso pregunto uno. Que se mira contra uno.
ayunar por una necesidad de su hijo. ¿Qué más? Ayunar por una necesidad de su hijo. ¿Quién más? Necesidad Una espiritual. necesidad espiritual, Por ejemplo, por ejemplo. amén. Estamos hablando por pruebas, uno se siente débil, uno puede ayunar. Amén. Nos pasó de prueba a nosotros si nos pies débil, nos puede ayudar. El ayuno nos fortalece, Hay uno que fortalecenos, nos levanta, que talántanos, nos abre puertas. que abre portas. Hay situaciones que es Dios quien permite, Y situaciones que Dios ha permitido, hay situaciones que es el diablo quien lo trae en nuestras vidas. y situaciones que el diablo da tres en nos pida. ¿A qué más? ¿Por qué más podemos ayunar? Aquí como más nos puede ayudar. Amén. Cuando queremos dar un paso, Ahora nos queda un stop, queremos tomar una decisión. nos tiene tu decisión, Amén. Y ayunamos para buscar la dirección de Dios. nos ayuda para buscar dirección de Dios. La hermana dice, para las almas perdidas, Hermana dice que alma no perdí, hay metas personales, y metan personal, hay metas conforme lo que, ¿cómo se dice? Generales. y metan personal, y metan general. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Por enfermedad, uno Hay está enfermedad, enfermo, ahora está malo, y está orando y está haciendo oración, y no ve cambio, pero no te mira cambio. y ayuna para que Dios le sane, Hay uno para Dios sanado. porque ya Dios le sanó 2000 años atrás. Entonces ya Dios ha sanado 2000 años Entonces, atrás. ¿por qué aún esa enfermedad está allí? No Y entiendo. con ainda enfermedad dinámica, no te comprende. Usted añade ayuno a su oración Porque hay uno na y oración. ruega a Dios y no acepte esa enfermedad. Porque roga a Dios y no te acepta enfermedad aquí. Amén. Para la conversión de la familia. La conversión de tu familia. Alabanza al Señor. Amén. Para fortaleza personal. De fortaleza personal. Sí. Amén. Para Dios abre la puerta para llegar a su bautismo. O Dios abre puerta para poder llegar a su bautismo. ¿Y cuál puerta él tiene que abrir? ¿Cuál puerta tiene que abrir? Si no lo puedes convertir, amén. Alabanza al Señor. Si no puedo convertir, amén. Alabanza a Jesús. No sé cuál puerta, porque el pastor decide si usted baja las aguas, ¿sí o no? O sea, pastor dice, ¿Es esa puerta? Aleluya. Alabanza al Señor. Amén. ¿Cómo? Alabanza a Jesús. Hermana, no tiene que ayunar, por eso hablo conmigo. Alabanza al Señor. Hermana Marilu, un trabajo nuevo, amén. ¿Estás ayunando? Gloria al Señor. Un trabajo nuevo. Espero que no te escuchen, amén. Matrimonio, ¿para qué puedes casar? No, para tu matrimonio. A los matrimonios, amén, sí, amén. Una vez matrimonio, ¿no? ¿Alguien alzó la mano allí? Una esa más banda. Ujú. Amén. Uno quiere bautismo en el Espíritu Ahora Santo, porque bautismo del Espíritu Santo, que ya es de uno, que ya está vivo. amén, pero el ayuno uno da fuerza para tomar lo que Dios ya le ha O regalado. hay una para una fuerza para Dios donar lo que ya he regalado. Dones del Espíritu Santo, Donan de Espíritu Santo. amén, también son metas para un ayuno. También tenemos un ayuno. Yo quiero ser de bendición, Y que está de bendición. yo quiero ser de bendición para la iglesia, Y que está de bendición para la iglesia. quiero ganar almas, Y que gana alma. y en eso los dones del Espíritu Santo, Ese es donan de Espíritu Santo. amén, son instrumentos muy eficientes. Instrumento eficiente. Conocer la voluntad de Dios en cierta situación, Conocer la voluntad de Dios en cierta situación. vencer una debilidad, Vencer una debilidad. alabanza al Señor.
Son todos metas que podemos tener. Tur de meten algunos por ti. Amén, hermanos. Como ya dije de Nehemías, han de empezar un proyecto grande para el Señor. Manera me dice que manera de mías promete que la comisión un proyecto grande para el Señor. Amén. Revelación de la palabra. Usted no entiende algo, usted quiere que Dios le revele. Revelación de palabra, no te comprende algo que para Dios revelado. Librar el corazón de odio, de rencor, Libre corazón de odio, rencor, de amargura. de amargura. Amén. A veces hay cosas ahí que sabemos que no son buenas Enviate en costa y dengo no saco, no tapón. y no logramos vencerlas. No te logra vencer. Y hay que ayunar. Y me sea así, hay una Amén. Alguien le ofendió fuerte, profundo. fuerte, profundo. Usted pidió perdón. No pedí perdón, Perdóname. perdóname. Te perdono que me has ofendido. Te perdonado que va a ofenderme. Alabanza al Señor. Pero aún usted siente eso ahí. Pero te ainda botar assim de coisa aí Son dentro. cosas a veces que pasa. A coisa não está passa. Usted obedeció conforme la palabra de Dios. Para obedecer conforme a palavra de Deus. Pero aún siente allí Pero ainda botar assim de ese dentro. malestar. É coisa. Y usted sacó días de oración, pero aún está allí. Vai sacar dia na de oração, pero tem ainda tem dentro. Entonces es bueno ayunar. Tá bom para ayunar. Amén. Para pedir a Dios Para pedir Deus. que saque eso de su corazón porque usted no quiere sentir eso. Para sacar isso aí fora do coração, mas eu não que sinta assim. Amén, hermanos. Amém, hermana? Metas equivocadas. Meta não robes. Por ejemplo, Por exemplo, obligar a Dios a hacer algo que ya Él nos contestó. obrigar Deus a fazer algo que já lhe contestamos. Amén, hermanos. Amém, hermana? Alabanza del Señor. Por ejemplo, Por exemplo, alabanza a Jesús. Hay que tener cuidado con los ejemplos. Amén. Por ejemplo, usted está soltero. eu estou solteiro, Amén. Pero ya usted estuvo casado. mas já estava casado. No puede orar a Dios para ver si Dios acepta este matrimonio nuevo porque Dios no Como lo posso fazer acepta. oração para Deus vai aceitar, mas como você não vai aceitar. Amén. Si quieres hacer tu voluntad, haga tu voluntad, pero no pierdas su tiempo en tu ayuno. Se você assim por vontade, pero não perde o tempo de ayuno. Pedir a Dios Pedir Deus para recasarse, para casar. porque no es la voluntad de Dios. Amén. Otro ejemplo de metas equivocadas. Outro exemplo de meta não robes. Estás casado con un inconverso. Você está casado com um inconverso, Amén. Que te maltrata. você está maltratado. Estás ayunando para que Dios lo mate. Você está fazendo oração para Deus matar. No es bueno. Não está bom. Es también la creación de Dios. Você também é criação de Deus. No se puede. Não por. Alabanza a Jesús para siempre. Estás perdiendo tu tiempo. Você está perdendo o tempo. Hasta te puede salir mal. Hasta você sair malo. Gloria al Señor. Amén. Puedes orar a Dios fortaleza para separarte o algo así. Fazer oração a Deus fortaleza para você parar. Amén. Porque tal vez está maltratándote. Porque quizás você está maltratando vos, Pero nunca pide a Dios que lo mate. pero nunca pedi Deus para matar vos. Pero pastor, estoy pidiendo que Dios lo salve y después lo mate. Tampoco. Deus, pastor, me está pedindo para Deus salvar e depois matar. Amén. Tampouco. Son metas equivocadas. A meta não robes. Cosas que no están en la voluntad de Dios. Coisas que não tem a vontade de Deus. Amén, hermanos. Amém, hermana? Alabanza del Señor. El tiempo del ayuno. É tempo de ayunamento. ¿Qué nos dice la Biblia tocante el tiempo del ayuno? O que a Bíblia está dizendo nos tocante tempo de ayunamento? Podemos ver en 1 de Reyes 19, 7 al 9. Nós vamos mirar em Promédio Reina 17, 19, 19, de 7 al 9. de 7 para 9. Amén, hermanos. El caso de Elías. É caso de Elias. Amén. Como un ángel Com ángel, le dio una comida celestial adorei comida celestial. y después él tuvo que caminar 40 días y 40 noches. Estava te indicando 40 dias e 40 noites. Amén. Sin comer. Sem comer. Fortalecido por esa comida, Fortaleci para a comida. caminó 40 días, 40 noches La cana 40 dias e 40 noites. hasta Horeb, el monte de Dios. Hasta na Oreb, o monte cero de Deus. Amén. 1 de Reyes 19, 7 al 9. Promete Reina 19, 7 de 9. Y ahí se metió en una cueva E na la 30 de cueva. y Dios le habló. E Deus só papia com ele. Alabanza al Señor. Amén. Después del ayuno siempre Dios viene más cerca si lo hacemos correctamente. Depois de ayuno sempre Deus está lá mais cerca se nós fazia corretamente. Pero Elías ayunó 40 días y 40 noches. Pero Elias ayunou 40 dias e 40 noites. Y caminando. E canando. Alabanza al Señor.
Amén, hermanos. Amém, hermano? Vemos el caso de Moisés Nós mira o caso de Moisés, en Éxodo 24, em Éxodo 24, versículo 15. versículo 15. Amén. Dios le llamó a Moisés a subir al monte. Deus chamou Moisés para subir cero. Amén. Yo creo que por eso hay cristianos que suben a un monte a orar. Então, quer saber se tem cristiano de subir cero, vai ser oração. Amén. Pero desde que Jesús descendió allá en el pesebre, Foi hora Jesus descender aí não. amén, allá en ese pesebre, sí, amén. Em nome de pesebre, Amén. No hay necesidad de subir a ningún monte más, hermanos. não tem necessidade de subir nenhum cero mais, irmão. Jesús dijo a la mujer samaritana, Jesus avisou a mulher samaritana. ni en este monte, Nem tem nesse cero aqui. amén, no hay un lugar específico, Não tem lugar específico. porque ya Dios descendió, Ou seja, está con nosotros. está conosco. Amén, hermanos. Alabanza al hermano. Señor. Cristo vive. Cristo está viva. Yo recuerdo una vez fuimos a Puerto Rico, Então, quando um dia nós vamos a Puerto Rico, convención en Puerto Rico. convenção a Puerto Rico, Alabanza al Señor. Y gloria a Jesús. Hay culto en la mañana, culto en la noche. tem culto amanhã, tem culto à noite. Había hermanos que después del culto de la noche Tem irmão que depois do serviço da noite, se fueron a subir un monte a orar. não vai subir um cero, vai fazer oração. Le dije, ¿por qué? Não sabe como? ¿No tienen suficiente con el culto de la mañana, culto de la noche? Quando é suficiente que é serviço amanhã, que é serviço da noite, No, fuimos allá porque dice que en ese monte hay mucha brujería. não se vai errar, pastor. Não deve ser que ele descer e tem outra bruxeria. Ahora, ¿quién va al infierno a orar? Quem ainda vai inferno vai orar. ¿Por qué tengo que ir a donde hay brujería para orar? E como você vai caminhar tem bruxeria para fazer oração? ¿Qué tengo que demostrar? Que como tem de demonstrar? Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No hay que orar en ningún monte ni nada de eso, Não hermanos. tem de fazer oração, não sei nada disso aí, não. Antes Jehová descendía. Antes Deus estava descendendo, Pero desde que Cristo Jesús vino al mundo, pero foi no momento que Cristo veio no mundo, el reino de los cielos se ha establecido en la tierra. o reino de Deus agora estabelecido na terra. Amén. Aquí Elías caminó 40 días, 40 noches y subió al monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. Aqui na Elias, acá na 40 dias, 40 noites, lá subeceram o Oreb, caminho estava tendo encontro com Deus. Moisés también Dios le llamó subir al monte. Moisés também, Deus se chamou para subeceram. Amén. Y la nube cubrió el monte. E é nube na tapa, é cero. En el versículo 16 dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. No versículo 16 dice, é glória do Senhor que daribe cero Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. E a nube atapa cero 6 dias largo. El séptimo día Ribe de 7 dias, llamó a Moisés del medio de la nube. Deus se chama Moisés por de meio dia nube. Pues 6 días Moisés allí clamando en la nube. 6 dias Moisés se não clamando, ribe balde nube. Amén, hermanos. Y Moisés estuvo en el versículo 18. No versículo 18, Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. e Moisés adrenta, vem em nube, ora que estava sub é cero. E Moisés aquela ribe cero 40 dias e 40 noites. 40 días, 40 noches en la presencia de Dios. 40 dias e 40 noites de presença de Deus. Dice que cuando Moisés, dice la palabra, cuando Moisés bajó del monte, Então, ora Moisés abafou de cero, que su rostro resplandecía, com sua cara estava a resplandecer. que él tenía que usar un velo para Deve cubrirse, ser usa velo para cobrir isso mês. porque la gente no podía ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés. A gente não pode mirar a glória de Deus na ribe cara de Moisés. Amén. Pues Moisés también ayunó 40 días, 40 noches. Pois Moisés também uma 40 dias e 40 noites. En Mateo capítulo 4, De Mateus capítulo 4. alabanza al Señor. Cristo vive. Mateo capítulo 4. Mateus capítulo 4. Gloria al Señor. Dice la palabra. A palavra te avisa. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. E ora é Jesus a bordo de vale em deserto dor de espírito, para bordo tentador de diabo. Alabanza al Señor. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. E depois que ele ayuna 40 dias e 40 noites, ele há hambre. En Lucas 4 dice,
A Lucas 4 het avisa, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado. 100, gloria a Jesús, 4:1, ¿no? E Jesus, lleno de Espírito Santo, aboveu voor de Jordaan e aguardo iba door de Espírito del desierto. Y por 40 días Para 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ele aguardo tentar door de diabo e não a come nada durante o dia não e ora que o dia não a passa, ele há hambre. Amén. En Mateo dice, A Mateus te avisa amén, que ayunó de día y de noche que lá há uma de dia e de noite. para quitar toda duda que puede haber. Para quitar tudo da cuportim. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Porque hoy interpretan el ayuno diferente. A dia não está interpretar e ayuno uma maneira diferente. En todo tenemos que seguir a Jesús, ¿o no, hermanos? Dentro coisas nós precisamos seguir Jesus, Él não, nos romano. dio ejemplo. Ele dá nos exemplo. Y Él dijo, lo que Él hizo, nosotros también haremos y mayores. Ele avisa lo que é assim, nós também assim, maior ainda. Él oraba, nos enseñó a orar. Ele faz oração, ele assim, nós faz Y oração. nosotros hacemos oración, ¿o no, hermanos? Faz oração, não, romano. Él oró para que la gente sea sanada. Ele faz oração para ele guarda sanar. Y nosotros también. E nós também. Él oró para liberación. Ele faz oração para Y liberação. nosotros E también. nós também. Amén, hermanos. Él ayunó. Ele ayuna. Y nosotros también. E nós também. ¿Y cómo ayunó Jesús? E com Jesus ayuna 40 días, 40 noches. 40 dias e 40 noites. Amén. Alabanza al Señor. ¿Cómo? Y alabanza al Señor. Entonces, no podemos dar a Dios ni siquiera un día de ayuno. E nós não podemos dar a Deus nem sequer dia de ayuno. Aquí está el micrófono. Sí. Mita que está bom para também explica o meta de parte importante de ayuno com tua enseñanza que tu viste existe um ayuno de ayuno liviano ou um ayuno mais fofo, não sei assim, comendo fruta, apple, pera, druif, não viste não tão comida pisar. Dicen que no comen comida pesada. Então, vou pôr na base sei não tá um ayuno. Eso no es un ayuno. Foi hora você come algo. Si estás comiendo algo, Vos toma también, vos tienes energía cabeora. tienes energía, tu estómago Ayuda está un lleno. sacrificio, El ayuno es un sacrificio. apartamos el alimento, Usted se aparte del alimento dedicamos tiempo a Dios, y dedica su de tiempo a Dios. oración, buscando dirección para algo a boque de En Dios. oración buscando Amén. a dirección de Dios. Amén, hermanos. Amém, hermano? Alabanza al Señor. Amén. Entonces, si Él ayunó 40 días, Se é ayuna 40 dias, nosotros podemos darle siquiera un día o no. nós podemos nem sequer dia off, não? Pero depende de lo que te enseñan Portanto, depende de como guarda o Senhor. y así es tu fe también. Assim na bofé também tá. Amén. Si tu pastor ayuna a mitad día solamente 4 horas, Se o pastor está ayunando metade dia só 4 horas, créeme que el 99% de esa iglesia ayunará 3 horas. queremos 99% da igreja ayuna 3 horas. Alabanza al Señor. Amén. Porque el hombre de Dios dice que es así. Mas o homem de Deus está bisa com assim. Pero ¿dónde usted encuentra un ayuno de 3 horas, de 4 horas? Onde vai dar ayuno de 3 ou 4 En la horas? Biblia. Tem Bíblia. Ahora, Agora, si usted tiene mal de azúcar, se botar botem suco, presión alta pressão alto, y todas esas cosas, e tudo é coisa, né? amén, y usted tiene miedo para ayunar E botem medo para fazer ayuno, y come su manzana, e botar comer apple. amén, allá usted amén, con Dios sabrá cómo va a recibir eso, amén. Deus sabe quando ele recebia isso aqui. Porque si usted entra en el ayuno, Se botar dentro de ayuno, porque el pastor dijo que tiene que ser sin agua, sin comida, etcétera, que passou pastor avisa me está sem água, etc. y no tienes esa fe necesaria, E não tinha fé necessário aí. amén, se puede subir el azúcar o bajar el azúcar, o la presión subir o bajar, amén. Todo el mundo
aquí sabe que nunca se obligó a nadie a ayunar. Tu rendes aqui não, nunca obrigar ninguém para ayunar. Y me gusta el testimonio de la hermana. ¿Nos quiere compartir ese testimonio? Cuando llegaste acá, Testemunha de meu irmão. ¿cómo ayunabas y cómo ayunas ahora? Quando está ayunar e quando ayunar aqui. Gloria a Dios. Cuando yo vine aquí a la iglesia, yo vine embarazada, gloria a Dios. Pero primero ya que eso, yo sufría yo del estómago y soy operada del estómago y nunca, yo no había llevado un ayuno sin yo comer nada y siempre Sempre me estava yo me bebía una pastilla sempre me estava beber remédio para yo sostenerme el estómago porque mi Pas- estómago no podía estar vacío para sostener meu estômago, passou meu estômago, não portava estava assim. y yo tenía miedo, E me estava de medo. pero después yo le oré a Dios, Depois me hacía oração a Deus. después que yo comprendí cómo era el ayuno, Depois como eu compreendi com ele, eu não me acertar, que no se podía comer nada, que não podia comer nada, que nada más tenía ya que beber agua. comecei a beber água. Y después que yo le presenté eso a Dios, Depois como eu apresentar isso aqui na yo Deus, dije, Padre, yo te lo presento y yo no voy ni a beber pastillas para el estómago y yo no voy a comer nada. eu disse a Tata, me não vai tomar remédio para o estômago, nem me não vai comer nada. Y después yo lo hice la primera vez Depois me hacía promessa, y vi que dio resultado, mira que ela deu resultado, que yo no me morí, que me não morri, que yo no me puse mala de mi estómago, me não vira malo de meu estômago, porque yo le creí a Dios. porque me Amén. quer Deus. Y después cuando yo salí embarazada, Depois ela me saiu no estado, yo dije, Padre, ahora yo estoy embarazada y ellos hay ayuno. e me disse a Tata, me está no estado e me tinha ayuno. Y yo dije, bueno Dios, yo no voy a comer nada Me disse, bom Deus, me não vai comer nada, y sostén a esa criatura. e sostener a criatura aí. Y de verdad que lo hice, E de verdade ela hacía, bebiendo agua, bebendo água, y ahí está la criatura sana y salva, até criatura sana e salva, y Dios tomó el control. e Deus se tomou controle. Porque esto es por fe, gloria a Mas Dios. essa aqui dá para Y fé. si usted no entra por fe, E se você não entra para fé, cualquier cosa ya que pase, qualquer coisa que passa, usted le va a echar la culpa al ayuno você vai tirar culpa de ver ayuno. y aquel que le motivó a hacer esse ayuno. E também são como motivar para fazer ayuno. Pero eso es por fe. Yo hasta ahora no bebo pastillas y yo no como Até agora que me não está bebendo remédio, nem me não está come, y Dios se ha glorificado. e Deus se glorifica. Amén. Amén, hermanos. Pues es un acto de fe, Então, acto de fé, conforme tu fe. conforme a fé. Amén. Todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacerlo por medio de la fe. Amén, Tudo o que nós hermanos. fazemos para Deus, nós temos que fazer por meio de fé, Y humana. Dios nos ayuda. E Deus te ajuda a nós. Hay gente que aunque tienen mal de azúcar, ayunan Tem gente que está diabético, aunque não te ayuna, y no comen nada. e não está comendo nada. Hay gente que sigue tomando sus píldoras de presión y de azúcar. Tem gente que está seguindo tomando remédio de depressão e suco. Hay otros no. Tem algum não. Es conforme tu fe. Está en conforme Dios. a fé de Deus. No tiene que demostrar a nada, a nadie. Por não tem que demonstrar nenhum de algo. Solamente tiene que tener una necesidad que quieres que Dios haga para usted. Solamente vamos ter uma necessidade para Deus fazer algo para você. Amén, hermanos. En Mateo 4, hermanos, Na Mateus 4, humano, vemos que Jesús fue llevado al desierto. nós estamos vendo que Jesus agora ia ao deserto. Antes de eso, él fue bautizado. Promete que se ele agora bautizar. Amén. Alabanza al Señor. Y el Espíritu Santo descendió sobre su vida. O Espírito Santo descender e vai subir. Parece que este ayuno fue impuesto por el Espíritu Santo sobre él. Parece que o Espírito Santo a puta para fazer ayuno aqui. Amén. Porque si usted ve en Marcos, Mas se você mirar na Marcos, capítulo 1, capítulo 1, alabanza al Señor, versículo 12, versículo 12, dice, esta avisa. y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. E meu Senhor Espírito a mandei dentro do deserto, e ela queda 40 dias dentro do deserto, e agora o tentador de Satanás estava junto com o bebê serão do mundo, e ángel estava a servir. Amén. Amém? Alabanza. Y fue impulsado al desierto. Ele agora impulsava vai dentro do deserto. Bendito sea el Señor para siempre. En Mateo y Lucas dice que fue llevado por el Espíritu Santo. De Mateus e Lucas está dizendo que ele agora ibado do Espírito Santo. A veces Dios nos pide E ayuno. Deus está pedindo ayuno. Alabanza al Señor.
Amén. Y yo quiero ir estos 4 días con hermano Paul Charles, pero esta vez él no está. Alabanza del Señor. Ik heb 4 dias nan ku Roman Paul Charles da pidi para via quem Entonces tengo un argumento para decirle que no, porque él no estaba. Alabanza del Vou Señor. dizer argumento que nova sendo da tei. Pero quiero que Dios me indique. Pero me quepa Dios indicame. Amén. Hermano Andrew nos contó su experiencia. Roman Andrew conta nossa experiência. Amén. Cómo él recibió esta unción especial que él tenía, Com ela recebia show especial que estava tem. que estaba en Trinidad. Amén. Que estava na Trinidade. Cuando el hermano Ronnie tuvo que salir de Trinidad por un año, Ora no Maroni me será sale foi Trinidade por año. ellos iban a predicar en Trinidad. Não estava da vai predicar na Y Trinidade. estaba en Trinidad por una semana. Estava na Trinidade semana. Y él me dice que Dios le pidió 7 días de ayuno. Então bisami que Deus pedia 7 dias de ayuno. Estava vai evangelizar. Viajar a otra ciudad a predicar Viajava em outro estado, não vai predicar. en esos 7 días de ayuno. Tinha 7 dias na de ayuno. Alabanza al Señor. Y digo que pasaron esos días como nada. La passei dia na manhã nada. Amén. Yo hago 3 días por mi propia cuenta pidiendo a Dios misericordia. Então, se me 3 dias arriba mi mês pedindo a Deus misericórdia. Pero para ir más que 3 días, quiero que Dios me llame Para mim vai com mais que 3 dias, me quer para Deus chamar-me. a un ayuno así. Não ayuno sina. Y seguro lo voy a dar a Dios. E seguro lo me do na Deus essa aqui. Y él dice, después de esos 7 días, Então, depois de 7 dias, né? terminó. Ela acaba. Amén. Nada especial. Nada especial. Pero de repente en un culto De repente de serviço, comenzó a orar ela começou a oração. y alzó su mano. Ela alça sua mão. Y allí comenzaron los milagros. E aí, não é milagre na começar. Él dice, esos textos que él sabe de memoria, Leva esse texto não que sabe de memória e no son textos que él memorizó. não está texto não que ela memorizar. Es el Espíritu Santo. O Espírito Santo Amén. Hay poder en el ayuno. tem poder de ayuno. Usted puede rogar a Dios también, llamarle a un ayuno. Vou orar a Deus também para chamar por um ayuno. Amén. Y será tremendo. Alabanza a E Jesús. lo está para siempre. tremendo. Jesús fue llevado al desierto Jesus agora llevar no deserto. y donde él estuvo 40 días y 40 noches. Caminho estava até 40 dias e 40 noites. Amén. En la presencia del Señor. Tem a presença de Deus. Antes de empezar con su ministerio. Promete que começar com seu ministério. Primero bautizado, Promete bautizar. fue llenado del Espíritu Santo, Ela agora llenar com o Espírito Santo. llevado al desierto. Llevar em deserto. No siempre se entra el ayuno débil. Não sempre você tem ayuno sendo débil. Mayoría de los cristianos, si usted lo escucha, A maioria de cristianos, se você escuta, não entra el ayuno para buscar fortaleza, está tendo ayuno para buscar fortaleza. porque se sienten débiles. A pessoa não está sendo mais débil. Amén. Es una meta para ayunar. Está meta para ayunar. Pero en el caso de Jesús, Pero en caso de él Jesus, fue llenado con el Espíritu Santo ela vai llenar com o Espírito y Santo. después fue al Depois, desierto depois ela vai desierto. a buscar dirección, a buscar unción Ela vai buscar direção y para demostrar unción al pueblo de Israel que sí se puede servir al Señor. e para demonstrar ao povo de Israel que sim serve Senhor. El pueblo de Israel fue rebelde a Dios. O povo de Israel estava rebelde com Deus. Pasaron 40 años en el desierto. Não vai passar 40 anos dentro do deserto. Jesús pasó. a Discípula. llamar a sus discípulos Llama a sua y discípula. comenzó a predicar del reino de los cielos. Ela começou a predicar o reino de cielo. En Lucas 4, Na Lucas 4, alabanza al Señor. Versículo 14, versículo 14. mira lo que dice allí. Mira aqui que está dizendo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 4, 14.
Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu y su fama aplama de entero distrito y banda. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y ela começou a ciência en snowanan y turende tabata elogie. Vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Ela vem Nazaret camina ela lanta como mucha y manera tabata su costumbre. Ela vai den snowa ribadia de sabat y alanta para palesa. Y se levantó a leer. Ela lanta para palesa. Amén. Él tiene su costumbre de congregar. Amén, hermanos. Ela tem su costumbre de congregar. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. E na tune e book di profeta Isaías, ela abre e book e há e lugar caminha tabata para escrever. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Espírito do Senhor ungiu-me para predicar evangelho na pobre. El resultado del ayuno. É Amén. resultado de ayuno. Después de 40 días, 40 noches, la presencia del Señor, Depois de 40 dias, 40 noites de presença de Deus, afligiendo su alma. afligindo sua alma, Amén. Recibió la unción. ela recebeu La chão. unción necesaria para predicar la palabra. É um chão necessário para predicar a palavra de Para Deus. dar buenas nuevas, Para hermanos. ir bom novo. Si recibimos esta unción, hermanos, Se nós recebemos chão, irmão, es más fácil predicar la palabra de é mais Dios. fácil para predicar a palavra de Deus. Amén, hermanos. Amém, Hoy hermana. día Hoje em dia, hay gente que piensa, tiene que pensar. amén, que hay que dar muchas vueltas, visitar una casa 20 veces para que la gente se convierta. Está metido aquí en la mente de la gente. Tiene que pensar que una vez se visita casa y de 20 días para convertirse de mente de ende. Alaba, pero eso no cuadra, es falta de unción. Esse não está claro, está falta de No chão. hagamos nuestra práctica realidad. Não háganos práctica vir a realidade Amén, para eso no nós. es la palabra de Dios. Esse não é palavra de Con la Deus. unción necesaria uno puede predicar y el Espíritu Santo comienza inmediatamente. Quando é um chão necessário para predicar, a pessoa está convertindo Pero sora. a veces nuestro contorno, nuestro ambiente domina nuestra fe. Timbia nos contorno, nosso alrededor está dominando nos fé. Y salimos a predicar, pero no creemos que la gente puede convertirse. Nós está saindo predicar, mas não está querendo que ende para convertir. Porque tiene que escuchar la palabra 50 veces. Pastor, não vai escutar a palavra 50 vezes. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay gente que ya no cree que puede recibir el Espíritu Santo, Tiende cuidando da querendo. que pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Que não pode receber o bautismo com o Espírito Santo. Porque pasó tanto tiempo. Passa assim há tanto tempo. Pero pastor, mira, la mayoría no tiene el bautismo. Pero pastor, mira, a maioria não tinha bautismo. Y dejan esa práctica, esa realidad ser la realidad para ellos. E não tem a realidade que está a realidade para não. Y embota su fe, alabanza al E Señor. está trariba na fé. Y Jesús fue a ayunar E Jesus abaiuna, y fue ungido ele guarda ungir. para dar las buenas nuevas. Para ir bom novo. Necesitamos la unción para predicar la palabra de Dios. Nós temos que ter um chão para predicar a palavra de Deus. Amén. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ele também se lá mandar-me para proclamar liberdade de preso não. Amén. A los quebrantados de corazón. Estão quebrados de coração. Bendito sea el Señor para sanar a los quebrantados de corazón. Para restaurar estão de coração quebrado. Usted necesita tener unción. Vamos ter de um chão. Usted necesita tener de Dios para dar. Vamos ter de Deus para poder. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Para poder lo que não tem. En el ayuno uno busca esa unción Tem ayuno para buscar um chão para sanar a los corazones quebrantados, para sanar coração em quebrar. para pregonar libertad a los cautivos. Para proclamar liberdade de preso não. Se necesita la unción de Dios. Mestre de um chão de Se Deus. necesita la investidura de poder Mestre de investidura de poder aqui. para poner en libertad a los que están cautivos. Para poder de liberdade de sangue da cautivar. ¿Cuánta gente a veces viene a nuestras iglesias? Quanto bem ainda na vida da nossa igreja. Están atados Não tá. con demonios Com demônio. y regresa a su casa igual. E na igreja e na casa meus cos. Y regresa a su casa igual. Nada vai na casa meus cos. Alabanza del Señor. No está falta de ellos. Não não falta. Esta falta de unción en la A iglesia. falta de um chão da Y igreja. el pueblo ve eso y no quieren ayunar, no quieren buscar a Dios. Pobre também essa aqui não quer ayuna, não quer buscar Deus. Pero Jesús fue ungido Pero Jesus guarda ungir. para pregonar libertad a los cautivos. Para dar liberdade de sangue da Se guarda para necesita la mim. unción. Mestre de um chão. ¿Cómo puede ser que un demonio te enfrenta a usted Comportar com o demônio está enfrentado. y no respeta su Que autoridad? não te respeitava a Y autoridade. no obedece, no puede Que ser. não está obedecendo, não portar. Falta la unción, aleluya. Falta de um chão. Y en este ayuno pedimos a Dios unción para pregonar libertad a los cautivos. Tem ayuno que não sabe de Deus um chão para dar liberdade de sangue da A cautivo. los que entran por esa puerta
liberación, aleluya. Recibi liberación. Es una vergüenza si alguien viene, no es libertado, es que va a Recibi bien amor de libertad. Es una bofetada que el diablo los da en el rostro, aleluya. Claro, que el diavolo está dándonos cara. En el nombre de Jesús se En necesita nombre de unción Jesús, me sella unción. para poner en libertad a los cautivos, Para poder tener libertad, están cautivos. para poner la mano al Señor, Cuando va alabar, Señor. para dar vista a los ciegos. Para una vista de están ciegos. El que da vista es Dios. Es un de una vista de Se Dios. necesita esa unción, hermanos. Me sella unción, quiero Y hay ver. que rogar a Dios en este ayuno. Y te a Dios de ayuno aquí. Dame esa unción. Tu dame unción. Úngeme para predicar esta palabra. Ungime para predicar palabra aquí. Úngeme para llevar esta palabra. Ungime para llevar palabra aquí. Isaia. A su nombre la Tu gloria. nombre de gloria. A predicar el año agradable del Señor. Para proclamar ay agradable del Señor. Y dice en el 21. Y la 21 esta visa. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. A escritura aquí que la cumplimos delante. Después Después que él ayunó 40 días que él ayunó 40 días y 40 noches. y 40 noches. Era suficiente para un ministerio de 3 años. Estaba suficiente para un ministerio de 3 años. Porque yo no leo que después Jesús volvió a ayunar. Pasó mi nota lesa que después Jesús vuelve así ayuno. Estaba de lleno. Estaba bien completo. Estaba totalmente dedicado Estaba totalmente dedicado en el ministerio. de ministerio. Constantemente. Constantemente. 3 años. 3 años. 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Le dio ese ministerio poderoso. Hay un ministerio poderoso aquí. Dios le llamó. Dios llamé. Dios le dio un mandato. Dios le dio un mandato. Pero él tenía que buscar a Dios, la unción. Pero estaba teniendo que buscar a Dios en unción. Dios ha llamado a usted y a mí Dios se llama a mí. para ir a predicar esa palabra. Para ir a predicar palabra. Pero usted tiene que ir a Dios a pedir esa unción. Pero tiene bien cerca a Dios para pedir unción. Y con gusto Él te lo quiere dar. Y con gusto es que tú naves. Tenemos que tocar a Dios en este ayuno. No se dibaten a Dios de ayuno aquí. Tus metas personales. Cometen en personal. Pero pon metas de Dios también en tus metas. Pero poner metas de Dios también en metas. Yo quiero ser instrumento para salvación de la humanidad. Mi que es instrumento para salvación de humanidad. Yo quiero ir a las almas. Mi que va de alma. Pero necesito la unción de Para arriba. mi time ser ya unción de arriba. Alabanza al Señor para siempre. Señor, que en cada hogar donde yo llegue, oh Dios, Señor, con cada hogar con mi llega, oh Dios. se puede sentir tu presencia. Por presencia, por favor, de Y sentir. tus dones operar en mi vida. Y vos donan operar en mi vida. Podemos estar de pie en esta mañana. Láganos lanta para verme inta. Alabanza a Jesús. El altar está abierto en esta Mi altar mañana. está abierto. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores,
aquel que mi vida cambió. Señor, tú eres. Alabanza a Jesús. Habla con tu Dios en esta mañana. Papia kubo Dios ave meinta. Habla con tu Dios, Papia aleluya. kubo Dios. Confiesa al Señor. Confesana al Señor. Confiesa a tu Dios en esta mañana. Confesana bo Dios ave meinta. Tus faltas, Bo fayonan. tus pecados, Bo pikanan. los pecados de la iglesia, E pikanan di iglesia. los pecados de Bonaire. E pikanan di Boneiro. Confiesa a Dios en esta Confesana a mañana. Dios. Habla con tu Dios. Papia kubo Dios. Reconoce ante el Señor Para reconocer delante de Dios. que Dios no nos ha fallado. Que Dios no falla nos. Dios no ha menguado. Dios no mengua. Alabanza al Señor. Que nosotros hemos fallado a Dios. Que nos falla Dios. Que no merecemos nada. Que nos no merece nada. Que Dios es justo. Que Dios está justo. Pero por la sangre de Jesús, Pero por sangre de Jesús. por la obra redentora en la cruz, Pero por obra redentor de cruz. acercamos a Nos Dios está acerca a Dios. en este ayuno Tem ayuno aquí. con nuestras peticiones. Que nos peticionan. Hablo con tu Dios en esta Papia mañana. kubo Dios ave meinta. Hablo con tu Dios, Papia aleluya. kubo Dios ave meinta. Promete a Dios. Primiti Dios. Promete a Dios Primiti Dios. que vas a dejar ciertas Señor. cosas. Cuando hay la calota cierto cosa. Aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que tu vida cambió, Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que tu vida cambió. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.
Gracias, Jesús. Claman a Dios. Clama a tu Dios, aleluya. Claman a Dios. Oh, clama a tu Dios. Claman a Dios. Él está aquí, aleluya. Está aquí, Él es misericordioso, está misericordioso. lento para la ira, Poco a poco para rabia. grande Pero misericordia. grande de Oh misericordia. Padre, nos humillamos ante ti. Tata nos humillamos delante de tu En el presencia. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Confesamos ante ti, Dios Nos mío, confesar delante de vos, Señor. los pecados de nuestras vidas, El Padre, pecado de nos pidan, y Señor. de esta isla, Jehová de Y es gloria. aquí, oh Señor. Padre, ten misericordia. Tata, ten misericordia. Perdona, Dios mío, Jehová, Perdona, oh Dios. todo pecado, Tu pecado. toda apatía, Dios mío, Tu frialdad, toda Señor. tibieza, Jehová. Tu frialdad, En Señor. el nombre de Jesús, En nombre de Jesús. perdona, Dios, Perdona, oh a Dios. este pueblo, El pueblo a aquí nuestras vidas. nos pidan. Hemos pecado contra ti, Nos papá. pega contra vos, En Señor. el nombre de Jesús, En nombre de Jesús. perdona, Dios, Perdonanos, toda Señor. murmuración, Tu murmuración. toda envidia, Tu envidia. todos celos, Tu jealousía. toda avaricia, Tu avaricia. todo odio, Tu odio. todo Tu rencor, rencor. todo adulterio, Tu adulterio. fornicación, Fornicación. todo pecado que pueda Tu haber pecado por ti. sobre esta isla, Vive isla en tu aquí. iglesia, Padre, De tu iglesia, en el Señor. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Oh Jehová de gloria, Oh Jehová de venimos gloria. ante ti en esta mañana, Delante de rogándote misericordia. Rogando misericordia. Perdona a tu pueblo, Dios Perdona mío. al pueblo, Dios. Inclina tu oído, Inclina Jehová. tu oído, Señor. Liberta a tu pueblo, Padre. Liberta al pueblo, Rompe Señor. cadenas, rompe Quebra ataduras, cadena. rompe ligaduras. Quebra Oh cadena. Jehová, visítanos, Dios Visítanos, mío. oh Dios. En ese ayuno, Jehová, Hay uno aquí, oh que se Señor. pudre toda cadena, Cadena te cae. que se pudre el yugo, Jehová de gloria. Cadena te cae. Tu yugo te La cae. fortaleza sea derribado ahora. Dale, Señor, derribado En ahora el aquí. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Inclina tu oído, Padre. Inclina tu oído, A nuestro Señor. clamor, Dios mío. Dale clamor, oh Dios. Bendice a tu pueblo. Bendicionamos, Rompe pueblo. toda la cadena. Quebra tu cadena. Rompe toda la atadura. Quebra tu atadura. Para tu pueblo en esta mañana. Aleluya. En el nombre de Jesús, En nombre de Jehová. Jesús. Te pedimos, Dios. Nos te pedimos, Dios. Te rogamos, Dios. Nos te Clama a tu rogamos, Dios. Claman a Dios. Clama a tu Dios. Claman a Dios. Clama a tu Dios. Claman a Dios. Oh, alabanza al Señor. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero más y más de Cristo.
Om Shevi Kare Marashe Yo quiero más y más. Alabanza Jesús, maravilloso Jesús. Papá como Dios aquí en el altar. Papá como Dios avementa. Alabanza Jesús. Maravilloso Jesús, aleluya. Papá como Dios, aleluya. E te escucha, aleluya. Él lo da una victoria. Quiero ser, Señor, amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Una vez caminando, oí una voz, esa voz me decía: no peques más. Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. No peques más. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. No peques más. Una vez caminando, oí una voz, y esa voz me decía: no peques más. Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. Alabanza Jesús, Señor Dios y gloria. No Thank you, Señor Dios. más. Thank you, Señor Dios y gloria. Thank you, Señor. Gracias, Como Señor visitación, Jesús. Señor Dios y gloria. Thank you, Señor Dios y gloria. Mi amas, papá, bien nos vida, Señor. Por presencia, Señor, también ven y nos thank you, Padre Celestial, aleluya.
Thank you, Señor Dios, que va a ministrar cada vida, va a ministrar cada corazón, Señor Dios de gloria. Thank you, Señor Dios de gloria. Thank you, Señor. Tu de honra y tu de gloria tapamos, Señor Dios de gloria. Aleluya. Alabanza, Jesús. Thank you, Señor Dios de gloria. Thank you, nos adoramos, Señor. Thank you, Señor Dios de gloria. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Amén. Háganos cuando una orden de servicio. Chave noche, amén. Ave noche nos está continuando en ayuno aquí, buscando la presencia de nuestro Dios. Amén. Nos está comenzando a 6 horas de tarde. El tema de ave noche está pidi y lugar do nana boso. Busca y boso lo haya. Pati y lo guardo. Abrir para vosso, basado en el texto de Mateo 7, versículo 7, te Jesús. Gloria a Jesús.